Hola, buenas a todos. Me llamo Iván para todo aquel que no me conozca y en esta ocasión voy a hacer un directito hablando con una persona que vive a día de hoy en China. Esta persona se llama Tony, así que vamos a esperarla a que se conecte para empezar con el directo. A ver si viene pronto. No quiero tampoco estar perdiendo el tiempo. Buenas. Ahora vamos a hacer un directito hablando con una persona que vive en China. Vamos a ver si se conecta para empezar. Mira, ella está aquí. Hola, buenas. Buenas. Pero un momento que yo también me voy a poner los cascos para que no se repita a la gente. Es verdad. Acabo de ver y me acabo de acordar. Perfecto. A ver, habla, Tony, a ver si se te escucha. Buenas, ¿se me escucha? Sí, perfectísimo. Vale, 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 pues mira, si quieres, sin más dilación, comenzamos con las primeras preguntas. Así te das a conocer un poco de quién eres, a qué te dedicas, hace cuánto que vives en China, a qué se debe este cambio radical en tu vida. perfecto. Bueno, pues te voy contando poco a poco. Vale, vale, perfecto. Yo, yo soy de Jaén eh, y me gradué en el año 2011 de filología inglesa. Yo hice la carrera de filología inglesa, me gradué en el año 2011 y bueno, pues fui a graduarme probablemente en la peor época que ha vivido España en el siglo XXI, después de la crisis del 2008 y demás. Con lo cual no era fácil trabajar, no era fácil seguir estudiando y al mismo tiempo trabajar de algo que me permitiera el tiempo necesario para seguir estudiando. Y bueno, pues en esa diatriba es que yo decido venir a ir a China a trabajar de lo mío, que es enseñar idiomas. Yo llevo en China viviendo ya casi 7 años, me faltan unos meses para llegar a los 7 años. Y bueno, pues llevo aquí trabajando en la enseñanza, pues prácticamente desde el primer día. Y más o menos de forma muy resumida, esa es la historia que me trae hasta aquí. Joder, sí, que estaban los del 15M y tú saliste por patas de España. Bueno, tardé todavía. Bueno, todavía tardé un par de años. Todavía tardé un par de años en irme. Yo llegué a China a comienzos del año 2014, con lo cual me tiré casi 3 años en España. Ahora que mencionas lo del 15M, la ingenuidad de entonces es que yo lo veía, al principio yo veía el movimiento con algo de esperanza y también de alivio, ¿no? De alivio porque veníamos teniendo la clásica concepción de que la gente joven no se movía y ver las plazas llenas daba bastante tranquilidad y esperanza porque todavía no sabíamos nada de él. Luego ya sabemos quién se apoderó de esos movimientos, quién los despojó de ideología y quién los mandó a la mierda, básicamente. Así que sí, Sí, habría sido bueno quién los ha... haber huido, sí. Vale, pues bueno, ya si quieres comenzamos ya con las preguntas sobre China y tal. Perfecto, Vale, perfecto. perfecto. Pues bueno, mira, una de las primeras preguntas que se me ocurrieron preguntarte era el respecto de la propaganda más grande que hay sobre China,
que es sobre todos los asesinatos de Mao, que se dice que es un asesino comunista totalitario, asesino. Pues entonces quiero saber un poquito tu opinión, que cuánto crees tú que realmente mató Mao y si hay una cifra inflada. Y de ser así, el por qué. Bueno, cifras infladas por supuesto que hay, como todo lo referente a la historia del comunismo. Es decir, esto no es ningún secreto de que la historiografía occidental, que sirve a unos intereses ideológicos y geopolíticos concretos, pues se ha tirado décadas básicamente mintiendo abiertamente sobre la historia del comunismo. Ya sabemos el famoso libro negro del comunismo, que más de la mitad de lo que cuenta es falso. Los muertos a nivel, el número de muertos a nivel global que causa el comunismo, que ya sabemos que cada año fluctúa un montón porque ni los propagandistas tienen claro cómo mentir. Bueno, la figura de Mao para mí es bastante contradictoria. Sí que coincido en la vertiente que lo pone como, bueno, sobre todo al final de su vida por algo que, por la revolución cultural básicamente, que Mire, lo ya que hablas de pone. ella, ya que hablas de ella también, extiéndete un poquito más y también explícanos en qué consistió esa revolución cultural. Sí, pues ya lo explico todo de una tacada. Sí, Y así vale, nos quitamos, perfecto. y así nos ocupamos de Mao en su plenitud, ¿no? Sí, Eh, claro. Como decía, sí que concuerdo un poco con la vertiente que ve a Mao como no como un dictador, sino como una figura totalitaria, en parte por culpa de la campaña que llevó a cabo durante la Revolución Cultural. Ahora me pararé en ella. Pero hay otra vertiente de Mao que nunca se habla en los libros de historia occidentales y en la que yo siempre reivindico, que es la del Mao unificador, que establece un Estado al 100% soberano en China por primera vez en muchísimo tiempo. Es decir, China no llevaba muchísimo tiempo sin ser un Estado soberano, unificado y libre, entre comillas, libre de colonialismo prácticamente desde antes de la dinastía Qing. Entonces, antes del establecimiento de la República Popular China, pues China estaba muy dividida. Sabemos que muchas tierras eran básicamente dominio de los señores de la guerra. En el Tíbet estaban los lamas. Los japoneses habían intentado meter dinero en los grupos pantúrquicos en la región de Xinjiang para dividir la tarta todavía más. Entonces, con Mao todo eso se acaba. Con Mao se reunifica todo lo que se puede reunificar, excepto famosamente la isla de Taiwán y las dos colonias que todavía tenían el Reino Unido y Portugal ocupadas en el sur de China. Y establece por primera vez un Estado soberano, que es la República Popular China, y que da un fundamento, o sea, da una base fundacional a lo que es China hoy. Con lo cual, esa vertiente, que es la que yo siempre reivindico de Mao, es de la que no se habla nunca en la historiografía occidental. Y ahora, pues, la otra vertiente, la cara más fea, y ya entroncando un poco con lo de la revolución cultural. La revolución cultural fue básicamente una campaña, en teoría, dirigida a eliminar los elementos contrarrevolucionarios del Estado. Por ejemplo, elementos que coquetearan con el capitalismo o elementos burgueses que habrían ganado muchísimo poder y le estaban discutiendo el poder político al Partido Comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se dice, eso es lo que nosotros, lo que yo entiendo que es lo que pone en el papel. En la práctica, la revolución cultural fue una campaña ideada por Mao Zedong y los, digamos, personas más cercanas a él para afianzarle todavía más en el poder. Tenemos que tener en cuenta que esto llega en el año 1966, en una época en la que el gran salto adelante acaba de fracasar estrepitosamente en su objetivo
Sobre todo había provocado muchísimas situaciones de carestía y pobreza en el mundo rural chino. Y entonces digamos que Mao llega al segundo lustro de los años 60 en una crisis de legitimidad enorme. Entonces, la revolución cultural, en teoría, viene a decir que su objetivo es la eliminación de los elementos contrarrevolucionarios del Estado, y la realidad, en mi opinión, es que era un movimiento dirigido a reivindicar y ratificar a Mao como el líder de la República Popular China. Entonces, para eso se llegó a expulsar a muchísima gente del partido que no estaba precisamente en el ala ideológica de Mao, las famosas purgas de dirigentes del partido. Se llegó a incitar a la violencia desde organizaciones como los Guardias Rojos, que eran una organización, entre comillas, rebelde, como a Mao le gustaba denominarla, que básicamente ejercían la violencia contra grupos que ellos creían contrarrevolucionarios. Incluso llegaron a cometer auténticas barbaridades, como el destrozo de patrimonio cultural e histórico china y demás cosas. Con lo cual, bueno, pues la revolución cultural lo más que hizo fue un poco sepultar aún más la imagen de Mao delante de la opinión pública china, sobre todo delante de las facciones del Partido Comunista que ya no estaban con él. Y la prueba de la desafección política que se produjo hacia Mao después de todos estos episodios fue que, en cuanto murió, el Partido Comunista deshizo prácticamente todas las políticas que estaban en vigor durante su gobierno, rehabilitó a todos los miembros que habían sido purgados y todo volvió a un estado anterior. Más o menos ese es el resumen. Actualmente el maoísmo no es, y siento decepcionar a mucha gente con esto, yo soy consciente de que hay muchos maoístas en Europa que miran esto con curiosidad, pero ahora mismo el maoísmo en China como doctrina política está casi proscrita, está básicamente proscrita. Hay organizaciones y está ilegalizada, además. Sí, lo puedo decir directamente. Está ilegalizado en el sentido de que no te puedes asociar en un partido o en un sindicato de vertiente maoísta, porque eso entiende el partido que va en contra de lo que es la doctrina del partido actual y que discute su liderazgo, con lo cual no hay salida posible por ahí. La figura de Mao está visto como uno de los padres del Estado actual chino, y más allá del folclore, más allá del aprender de él como figura histórica, como uno de los padres de la patria y bla, 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 la verdad es que la puesta en marcha de las políticas maoístas no están nada bien vistas en China, y bueno, la prueba está en cómo acabó el movimiento de la nueva izquierda de Chongqing hace unos años, con Bo Xilai y compañía, que acabaron malamente, ¿no? Pues sí, mira, no hay salida maoísta ahora mismo en la China actual. Mira, para zanjar el tema, me gustaría comentarte un par de cosas como matizaciones, nada más, porque creo que son importantes decirlas. Cuando hablaste de que el libro del negro del comunismo son cifras infladas, es normal que estén infladas, porque el escritor de ese libro es un nazi que también tiene un escrito diciendo... No, esto es en serio, que tiene un escrito diciendo que la guerra la tenía que haber ganado los nazis y no Stalin. Entonces eso dice mucho de la calidad de ese libro, ¿no? Después, por otra parte, sobre la cifra inflada también, hay diferentes fuentes que están diciendo que todos los muertos por COVID es por culpa del comunismo, como vino por parte de China, y ahí empiezan también a decir gilipolleces. Entonces, después, también por otra parte, me gustaría decir algo muy importante, que tú dijiste, no, porque el Tíbet de Dalai Lama, tal.
esto no voy a entrar mucho porque en las historias destacadas lo tengo explicado, pero solamente quiero decir que Dalai Lama es una intervención extranjera porque era pagado por la CIA, que recibió 2 millones y pico de euros. Efectivamente. Entonces, y eso es una matización necesaria. Y después, para terminar, sobre las purgas, que las purgas purgaron al padre de Xi Jinping y a Deng Xiaoping, es Exactamente. decir, a la mano derecha de Mao. Entonces yo Eh, creo que también, exactamente. aunque apoyo también a la figura de Mao como padre de lo que es actualmente China, sí creo que era un revisionista, es decir, que no seguía la doctrina marxista-leninista como actualmente sí la sigue el partido. Gracias a ese marxismo-leninismo que sigue el Partido Comunista, pues 800 millones de personas fuera de la pobreza, cooperativas de trabajadores como Huawei, cooperativas de trabajadores dentro de los campos, es decir, un éxito rotundo sobre la economía china. Y bueno, para seguir, porque tampoco tenemos 50 minutos de directo y no nos vamos a comer en nada, entonces vamos a seguir con las preguntas. Bueno, Aunque da para largo. Aunque da para largo adelante. este. Perfecto, vale. Otra pregunta muy casual que de la propaganda que se habla como para despotricar a China es que dice, ¿es cierto que el gobierno chino sigue favoreciendo en lo místico, en las artes marciales y medicina solo porque es cultura china o es un cuento? Bueno, yo no diría que los favorece. Es decir, el Partido Comunista los potencia, eso sí que es verdad, porque considera que son digamos, un aspecto cultural más del país, Pero sin no más. creen en ellos, ¿no? Porque No, si no, no hubieran construido hospitales a cuando ver, cayó lo del COVID, se hubieran eh, puesto a hacer el gilipollas. la relación de la medicina tradicional china con la sociedad y con el partido y con el gobierno en general, la verdad es que no es mala. Está muy entroncada en el sistema de creencias del pueblo chino y en Pero contra de eso hay estoy poco que hablando, hacer, pero también hay que decir que se depende muchísimo de la medicina occidental, la científica, vamos, la que está probada, la que está respaldada por investigación científica. Con lo cual, bueno, aunque, el chino medio suele recurrir a la medicina tradicional para un resfriado. En cuanto pasa algo más grave, pastillas de medicina occidental que te crió. Es decir, no tiene más historia. El partido lo deja estar porque forma parte de la idiosincrasia del país, de la idiosincrasia cultural del país, y ya está. Las artes marciales son vistas como una práctica deportiva más, como puede ser el karate o el taekwondo. Pues aquí en China está el kung fu y sin más. Es decir, es una disciplina, una serie de disciplinas deportivas que también producen arte, como pueden ser artes escénicas, lo que son pues cine, eh, coreografía, etcétera, etcétera. Y ya está, es que fuera de lo que son las artes marciales, fuera de lo que es la esfera deportiva o artística, la verdad es que no salen. claro. Y también me gustaría decir, ¿no? Que dos cosas. Una, que la medicina tradicional china, para la gente que no lo sepa, no es lo de acupuntura y las cositas mierdas que te venden aquí en Occidente, ¿no? Sino que es a lo mejor que piensan que una cosa, esto ya como algo más radical, ¿no? Pero como que un catarro se cura con un diente de tigre hecho al vapor o algo Sí, así me estuvo comentando. hay cosas así, hay cosas así muy raras que sinceramente apenas se ven ya en China, en plan de usar cuernos de rinoceronte y mierdas de esas. Pero lo más normal son lo que son las infusiones de hierbas. Yo tampoco soy un entendido del tema, pero vamos, cogen varias hierbas, hacen una infusión con agua en una especie de puchero de barro y esa es la medicina. Yo
amarga y pues, tampoco tiene más fuste. En los hospitales se suele seguir para dolencias muy leves, pues sí, tómate una infusión y vete a tu casa porque de todas formas un resfriado se cura solo. Para dolencias más graves se apoya completamente en la medicina occidental. Incluso sigue habiendo hospitales que se llaman, en plan, Hospital de Medicina Tradicional China, tal, pero en realidad son hospitales normales y corrientes al uso como los que tenemos en Occidente, vamos. Bueno, ahora quiero entrar más en temas más políticos, que me gustaría preguntarte de cómo se entra dentro del Partido Comunista de China y posteriormente, una vez están dentro, cómo se gobierna China y cómo se eligen a sus dirigentes. Bueno, esto es una pregunta del millón. Bueno, para aclarar una cosa es que el interesante del Partido Comunista de Tony, China es sí. Se te escucha mal. ¿Puedes ponerte cerca del wifi o con más cobertura o algo? Estoy justo al lado del router. A ver, probablemente sea el VPN, que va como va. No, vale. Cosas de estar detrás del muro. Bueno, a ver si voy a ir hablando y a ver si conforme voy hablando se va mejorando el sonido. Vale. Bueno, pues lo que decía, el Partido Comunista, a pesar de ser el partido más grande del mundo en cuanto al número de militantes, lo cierto es que es muy difícil entrar. Yo no te puedo decir exactamente cuál es el proceso, porque el proceso para entrar es desde fuera se ve como bastante opaco. Lo que sí te puedo decir es que supone una No lo criba sabes. enorme. Lo que sí te puedo decir es que supone una criba enorme. Tienes que, o sea, de cada año, de todos los candidatos a entrar en el partido que hay cada año, a lo mejor solo entra el 10% de ellos. Se te examina, se te hace una serie de test y si eres apto, pues puedes entrar en el partido. Si no eres apto, pues te quedas fuera. Lo dramático en este caso, claro, es que la membresía en el Partido Comunista pues te abre las puertas a ciertos empleos del funcionariado. Es decir, funcionarios de rango básico buscan entrar en el Partido Comunista como una fase más de su proceso de selección hacia puestos más altos, ¿no? Como podrían ser una oposición en España, pues en China está la criba de la membresía del partido. Una vez que eres miembro del partido, pues puedes aspirar a puestos de trabajo mejores o simplemente puestos de trabajo del funcionariado público que son reservados a miembros del partido y demás. Ahora, ¿cómo establecer una carrera dentro del Partido Comunista e ir en ascendente? Esto es lo más difícil que existe y yo sé que en la mentalidad occidental el concepto de la meritocracia que se tiene en China, que además es heredada desde hace muchísimos años, es difícil de entender, que el hecho de que no haya unas elecciones abiertas a todo el mundo cada 4 años a mucha gente no le cae de pie. Pero la verdad es que es muy difícil llegar a ser alguien, no ya en el partido, en los órganos, redes de contactos que te... Y esto no es que, en fin, conozco a fulanico de... Es decir, el hecho de que tú dentro del partido conozcas a fulanico ya se... Porque un líder funcionarial de un comité vecinal, por ejemplo, no te va a mandar para cierto puesto si no has demostrado ser competente en tu puesto de funcionario anterior. Con lo cual, la pelota se va haciendo más grande. Es decir, tú vas a pasar a ser, por ejemplo,
un funcionario de un comité vecinal, que es lo que la institución que administra el barrio, que es la unidad mínima de la ciudad de China. Después, si lo haces muy bien, si presentas muy buenos resultados, te pueden ascender. Y te pueden ascender a lo que es la administración municipal o de distrito. Ahí tienes que seguir currándotelo un montón. Y entonces seguir al nivel de ciudad, al nivel de prefectura, hasta que, si tienes suerte y resulta que eres un as de la política, entonces llegas a dirigir una ciudad. De que diriges una ciudad, pues tienes que mostrar una serie de políticas muy efectivas y que suponen un cambio real en lo que es la deriva económica o social de la ciudad, para que se te pueda recomendar al nivel provincial, que es ya el siguiente más alto. Por ejemplo, Xi Jinping, antes de llegar a los órganos del Estado, tuvo que gobernar, me parece que en 3 provincias, y obteniendo muy buenos resultados en algunas de ellas. Con lo cual, te puedes hacer una idea de que no es una carrera fácil. Tienes que ir desde abajo y paso a paso hasta arriba. Una vez que gobiernas un par de provincias y resulta que eres un as, haces crecer la economía un montón, facilitas, pues yo qué sé, un montón de inversión extranjera, bla, 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 pues entonces ya te puedes ir perfilando a los órganos de Estado. Pero desde el punto más bajo hasta ahí pueden pasar perfectamente 30 años. Es decir, es un camino que te tienes que ir trabajando paso a paso, peldaño a peldaño, y además compitiendo con un montón de gente que tiene el mismo objetivo que tú, que es el de construir una carrera política dentro de los, digamos, altos rangos del partido, ¿no? Entonces, es un sistema que se apoya básicamente en la meritocracia. Tú vas a hacer cosas conforme tu currículum de logros políticos y de logros económicos en las administraciones que tú gobiernas va engordando, ¿no? Con lo cual yo creo sinceramente que un sistema así, a la hora de la gobernanza, pues muchísimo más efectivo que una democracia occidental en la que cualquier patán, dicho pronto y mal, pues se puede colocar ahí con el respaldo de un montón de empresas privadas, ¿no? Es un sistema tecnócrata en el sentido más literal de la palabra, pero que funciona muy bien en China, que al final es lo que al pueblo chino le interesa, ¿no? Totalmente. También solamente me gustaría hacer un matiz, que cómo se entra dentro del Partido Comunista de China es básicamente lo que yo me he informado viendo los diferentes vídeos de Javiersto, es que lo que decía era que eran los mejores de cada clase. Por ejemplo, de que si tú eres, aquí, en vez de aquí ser delegado de clase, pues allí el delegado era el que mejor notas que tenía. Si él quería aspirar a la política y quería tal, pues se le daba la oportunidad de poder acceder a los exámenes y poder empezar esa carrera política que tú acabas de explicar. Es el único matiz que quería decir. Exactamente, es así. Pero si no es un sistema Y vale, sí, el sistema chino es un sistema muy meritócrata. Es decir, sí, para no extendernos más, eso. porque no nos extendamos mucho más, ¿no? Que estamos todavía por la cuarta pregunta y ya estamos con media hora de directo. Y bueno, me voy a saltar un par de preguntas porque si no es que no llegamos al final ni de coña. Entonces voy a decir las que más creo que sean interesantes, ¿no? Vale, todo esto, ¿no? Vale, mira. Estas dos sí creo que son importantes porque me parece bastante importante, ¿no? En plan, me parece muy interesante. ¿En qué consisten las medidas de reforma y apertura?
También sobre las jornadas laborales en China, si hay explotación laboral y si el partido hace algo para evitarlo y cómo. Cómo materializa ese control estatal sobre las empresas y qué tipo de control ejerce. Y bueno, de lo demás ya otro punto más tarde. Bueno, pues vamos a hablar de la Y, reforma muy, de la reforma y apertura, y, que y me gustaría también que seas muy sintético, no te explayes mucho, porque si no, no damos abasto con el tiempo. Por favor. trataré de ser sintético. Vale, Bueno, gracias. las reformas de apertura comenzaron en el año 1978 bajo la administración de Deng Xiaoping y básicamente consistieron en abrir lo que son actualmente llamadas las zonas económicas especiales, que lo que hacían era establecer un régimen especial de fiscalidad para favorecer la inversión de empresas extranjeras. El primero que se abrió fue en Shenzhen y progresivamente se fue aplicando el modelo en otros lugares del estado, de forma que se implantaba un modelo que podríamos en esos lugares se implantaba un modelo que nosotros podríamos identificar como capitalista, básicamente, en el que las empresas internacionales pues podían invertir muchísimo dinero y podían invertir en infraestructura y podían abrir fábricas y demás en unas condiciones que no se daban en el resto del país. Entonces eso favoreció muchísimo, pues por ejemplo, el crecimiento de ciudades como Shenzhen o como Zhuhai, que ambas están en el sur de China. Eso pues es básicamente lo que ha desembocado en lo que es China hoy, ¿no? En los años 80 se fue más bien dirigiendo hacia la inversión en industria de uso y consumo de productos baratos. Pero luego, a partir de los años 90, se ha ido más diversificando hasta llegar a los años 2000 y en las últimas 2 décadas, en la que se ha puesto más acento en la producción de software y de productos electrónicos. Y básicamente podríamos definirlo como la transición del modelo maoísta al modelo de socialismo de mercado actual. Sobre las condiciones laborales del trabajador chino depende mucho del sector en el que trabaje, del tipo de trabajador que estemos hablando y de la provincia en la que se encuentre. Por ejemplo, un trabajador de oficina en la provincia de Guangdong puede trabajar normalmente desde las 9 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Eso es lo que se considera una jornada laboral normal. Lo malo es que luego se hacen muchísimas horas extras y muchísima gente puede pasarse 10, 12, 13 horas en la oficina fácilmente. ¿Y a qué se deba esa cantidad de horas extras? ¿Porque no viven bien? Porque se les obliga. Hay que decir una cosa, y es que muchas de esas horas extras ni siquiera son remuneradas. Se te pone una carga de trabajo que tienes que terminar en el día, y si no se termina dentro de los límites de tu horario laboral, pues te tienes que quedar a terminarlo. Es lo que hay. En fábricas sí que suele ser más larga la jornada laboral. Y bueno, en cuanto a la pregunta de si hay explotación, el juicio me dice que sí la hay. ¿Y qué se hace desde el partido para evitarlo? Pues la verdad, en mi opinión, no mucho, hay una ley laboral muy establecida y muy concreta que detalla medidas legales contra la explotación, pero teniendo en cuenta que desde el seno del gobierno en sí se prohíbe la sindicación, es decir, el trabajador medio chino no tiene derecho a un sindicato que no independiente, quiero decir.
Entonces, ya tomando eso como base, yo creo que desde el gobierno se podría hacer muchísimo más. Se podría ser más flexible, permitiendo, por ejemplo, eso, pues como primera piedra de toque, permitiendo la sindicalización de los trabajadores. Pero si hay Así sindicatos que en China. Es más, hay en una empresa estadounidense, el primer país del mundo que consiguió sindicalizar a todos sus trabajadores y finalmente es el primer país del mundo que consiguió hacerlo. Sí, pero los sindicatos pasan por un filtro político, no político, sino un filtro gubernamental y administrativo muy grande. Es muy difícil formar un sindicato en China y que se pueda considerar con la independencia justa como para que las medidas de protección a los trabajadores sea eficiente. El derecho a huelga también está muy mermado y bueno, son una serie de condiciones que a lo mejor en la mentalidad asiática sí que casan mucho, porque China no es un oasis. Es decir, estas situaciones también se dan en los países vecinos de China. Pero que a lo mejor en cómo concebimos en Occidente cómo deberían de ser las relaciones laborales, sí que distan muchísimo, ¿eh? Y también tenemos que tener muy claro que las jerarquías dentro de las empresas y dentro de todo lo que es el entramado social y económico chino pesan muchísimo. Muchísimo más que lo que pueden pesar en España. Entonces, la situación de la clase obrera china es buena en el sentido de que hay trabajo y que hay posibilidades de vivir bien y de consumir, pero no nos podemos poner la venda no nos podemos poner una venda en los ojos. Todavía puede mejorar muchísimo y yo creo que terminará mejorando, claro, pero todavía Y por ejemplo, falta ya que muchísimo hablas de para eso, ¿qué opinas, por ejemplo, de los planes quinquenales que tiene el Partido Comunista de China sobre el plan Made in China 2025, sobre el investigar sobre la automatización del trabajo, que además en este mismo Instagram tengo publicado un vídeo sobre el primer restaurante chino 100% robotizado de absolutamente todo? Pues eso es parte de ese plan Made in China 2025, ¿no? Esa investigación hacia la automatización. Pues entonces me gustaría que me explicaras un poco que el socialismo en 2049 se buscaría la abolición del trabajo gracias a la automatización. Yo en este último punto no caso mucho. Yo creo que esa es una predicción demasiado optimista, la verdad. Yo creo que no está tan cerca. Yo creo que puede estar la abolición del trabajo gracias a la automatización. Yo creo que puede estar mucho más lejos. Yo no la veo, personalmente no la veo tan cerca. Lo del plan China Made in 2025, bueno, se ha quedado un poco colgando por culpa de las urgencias que la pandemia del coronavirus ha obligado a atender al gobierno de China, pero básicamente, y siendo muy sintético, se trataba de un plan de reindustrialización cuya línea general era desviar la producción de productos de uso y consumo, que es en lo que se ha hecho famoso este país, hacia productos de valor añadido, como pueden ser productos electrónicos y productos de industria pesada. Entonces, China se marcaba el año 2025 como un año meta en el que, gran parte de la producción industrial del país iba a estar enfocada a esos productos de valor añadido. La financiación a ese plan, es decir, incluye mecatrónica, robotización, automóviles... Pero también tengo entendido etcétera, que en el 2015, no, mentira, que en el 2019 por ahí
aproximadamente, como que se abrieron no me sale la palabra, nuevas carreras universitarias en las cuales, pues eso, va por esa vía, ¿no? Por la robotización y tal. Entonces, como que enviaron a muchísimos chinos fuera de China a estudiar este tipo de carreras que terminarían en el 2025. Entonces, por tanto, en el 2025 Sí, volverían a claro. China para empezar a investigar. Sí, claro. A ver, el plan es comprensivo en el sentido de que incluye la creación de talento que sea capaz de coordinar la producción de ese tipo de productos, claro que sí. Porque Hmm. además en China la mano de obra cualificada en esto, pues no es que sea muy boyante, es muchísimo mayor que en sus países vecinos, pero para alcanzar las cuotas de desarrollo industrial en esos campos que China necesitaba para el año 2025, pues desde luego necesitaba formar más mano de obra y más talento, con lo cual sí, ese plan existe, incluye el sistema universitario, incluye el sistema industrial, incluye todo, es un plan comprensivo. Lo único es que ha caído un poco la financiación de las piezas, de algunas de las piezas fundamentales de este plan, porque la pandemia del coronavirus ha creado una serie de emergencias que el gobierno ha tenido que hacia las que el gobierno ha tenido que desviar un poco la atención, pero yo creo que sigue en pie y sigue vigente y se dará. Y además se ligará el crecimiento económico de China a la producción de este tipo de productos de valor añadido, vamos, eso sin duda. Hmm. Pues mira, otra preguntita sobre China es sobre la mayor propaganda vida por haber sobre China, que yo creo que es como la masa gorda, ¿no? Aparte de la dictadura totalitaria que es. Sí. Eh, pues entonces me gustaría, ¿hay libertad de prensa en China? ¿Qué tipo de información sale? ¿Y, y libertad de expresión? Yo diría que no, pero en la misma medida que no existe en prácticamente ninguna parte. Es decir, esto es mi opinión, de todas formas. La libertad de prensa para mí es un potosí, que ni está ni se la encuentra. Y los países que tienen la autoridad moral sobre este tema, al final Son tampoco igual. sobre el tema de la libertad de prensa. Por ejemplo, el periodismo independiente no existe ni en Europa, ni en China, ni en ningún sitio. Es decir, el periodista al final es dependiente de una línea editorial de un periódico que viene marcada por el que tiene el dinero, que es a lo mejor un banco o una corporación que tiene intereses gubernamentales, intereses políticos muy concretos. No es casualidad que, por ejemplo, en Occidente prácticamente toda la prensa, excepto medios que no tienen el poder económico de llegar a prácticamente nadie, pues tengan una línea política muy definida dentro de lo que es su marco político, ¿no? En China pasa igual. La única diferencia es que la mayoría de los medios de masas que nosotros conocemos en China, como la agencia Xinhua, CCTV o el Diario del Pueblo, pues son medios estatales. Nos guste más o nos guste menos, eso es así. Libertad de expresión, pues a nivel de calle, yo creo que no hay ningún problema en decir lo que se quiera. Las redes sociales chinas están llenas de críticas a políticas concretas del gobierno. Reaccionan hacia cosas que no les gustan, igual que ocurre en Europa. Y a nadie se le ha enviado a la cárcel por eso. Es decir, eso es un mito, uno de los mitos más gordos que a mí me encanta desmentir sobre China, en el que ¿Y parece entonces que por aquí... qué? Entonces, Sí, ¿por qué ocurrió lo del médico con lo del COVID? Que lo mandaron a callar, lo mandaron a la cárcel, que tuviera que firmar un papel. En plan, cuéntanos un poco esa historia, que me parece bastante bueno, interesante. pues se trata de Li Wenliang, que era un oftalmólogo de uno de los que trabajaba en uno de los hospitales de Wuhan. Y Sí. para empezar, este hombre, es oftalmólogo, es decir, es un oculista. Él no
no está capacitado para diagnosticar neumonías, ni enfermedades respiratorias, ni nada de eso. Lo que ocurrió con él es que él recibió varios pacientes en su consulta que venían pues a revisarse la vista, básicamente. Uy, Y tienes el él, ojo rojo, pues, tienes pulmonía. y él, pues, no, veía que tosían, que uno venía con fiebre, bueno, pues. Y entonces él, en un grupo de chat, les dijo a sus colegas, les dijo, oye, yo no puedo decir esto porque yo no es mi especialidad, yo no estoy capacitado para diagnosticar esto. Pero yo creo que me he encontrado con varios casos de SARS. Claro, el SARS fue una epidemia brutal que ocurrió en China en el año 2003 y que mató a muchísima gente. No se extendió como el coronavirus porque no era tan fácil, la cadena de transmisión no era tan fuerte y tampoco porque la gente no viajaba como ahora, ¿no? Pero la memoria colectiva en China acerca del SARS hasta ahora era muy delicada. Entonces, lo que ocurre con este señor es que él ni siquiera tenía la intención de alertar porque no podía, no era su especialidad. Él simplemente lo dijo en un grupo de chat con sus colegas y luego lo dijo también en Weibo. Y aclaró que él mismo sabía que se estaba saltando las reglas diciendo esto, pero que lo creía necesario. Lo amonestaron por falso testimonio, no fue ni lo arrestaron, ni se lo llevaron a la cárcel, ni nada. Simplemente lo citaron, le dijeron, oye, ¿tú estás seguro de que es un brote de SARS? Y él dijo, pues no puedo estar seguro porque yo no puedo diagnosticarlo. Pues tienes que firmar un papel donde se dice que ha incurrido en falso testimonio. Que eso en China es delito, más aún si te dedicas a la medicina, claro. Entonces, bueno, pues él firmó su amonestación verbal y la subió a Weibo, además. La subió a las redes sociales chinas. Al día siguiente. Y no pasó nada. Es decir, la subió a las redes sociales chinas y explicó lo que había pasado y ya está, y no pasa nada. Al mismo tiempo, en el Hospital Central de Wuhan ya se estaba investigando la epidemia del coronavirus. Y fue Sí, que pública. después... Es decir, es que no pasó a mayores. Li Wenliang ni siquiera fue inhabilitado ni nada. Él siguió trabajando hasta que cayó enfermo. Y desgraciadamente falleció. Lo que me parece una vergüenza es que todavía se esté usando su figura, después de muerto, por supuesto, Para fines políticos. para hacer daño, para machacar y hacer daño a China desde el punto de vista propagandístico. Es decir, dejarlo en paz. Además, Li Wenliang hay que aclarar una cosa. Y es que Li Wenliang era militante del Partido Comunista de China. Sí, que se lo había currado. Sí, y además es muy... en China está considerado un héroe nacional, porque fue uno de los primeros médicos que se puso a primera línea para seguir haciendo su trabajo, que era la oftalmología. Él recibía pacientes enfermos y le daba igual, hasta que se infectó con un nivel vírico enorme y acabó muriendo. En China está considerado un héroe nacional y puedes ver sus fotos por todos sitios. Es decir, no es ni un disidente ni una persona que acallaron de forma implacable, como quieren hacernos entender los medios occidentales. No es verdad. Es decir, Li Wenliang es un héroe nacional en China, está en la lista de personas que están siendo honradas, es decir, lo que ellos llaman mártires nacionales por China y no sé, es decir, es un caso muy patético de cómo utilizar a una persona fallecida para hacer daño a su propio país. ¿Y qué opinas al respecto de Yan Limen? En plan, no me expliques tampoco lo que pasó con ella, porque eso ya lo tenemos en la historia destacada sobre ella, es decir, ya está explicado lo que... Quiero saber tu opinión, nada más. Lo que yo opino es que yo en su lugar
no podría dormir bien por las noches sabiendo que estoy vendiendo a mi país de una forma tan rastrera. Es decir, ¿Tú crees que estaba financiada por la CIA, como pasó con Dalai Lama? no, ella está financiada por Steve Bannon y por los medios de la extrema derecha estadounidense, y lo cual todavía considero que es mucho peor. No le Bueno, para mí, bajo mi punto de vista, es lo mismo, porque finalmente las directrices de Estados Unidos las manda la CIA y el Pentágono. Es más, ahora Donald Sí, Trump se estaba saltando totalmente. a la torera lo que decía el Pentágono y le decía, y bueno, perdió las elecciones, ¿sabes? ¿Casualidad? Pues lo dudo. Sí, totalmente, pero vamos, es así, pero yo qué sé, para que te financie directamente la CIA, todavía tienes que demostrar un Fidelidad. cierto nivel intelectual, ¿no? Porque Hombre, pero es los médico. Mucha rebeldes, gente se la sí, cree. bueno, Mucha gente me habla y ya lo dice, sé, no, ya lo sé, mira sí, lo sí, que dice sí. Jean Limen, es médico. Y Sí, digo, sí, pero tú sí, eres sí, tonto, sí, ¿o sí, qué? sí, totalmente. Pero es que es signo de la decadencia de la sociedad occidental. Es decir, un indigente mental como Steve Bannon, que lo único que tiene es dinero, puede comprar un discurso acojonante y hacer que medio planeta se lo crea. Pero es que esa es uno de los signos de decadencia de la sociedad Oye, una occidental, pero en todo pregunta. su esplendor. Mira, una pregunta, antes de que se acabe el tiempo. Esto se me acaba de ocurrir por lo que dijiste de decadencia y tal, porque aquí está como entrando muy fuerte la teoría queer y esta vaina. Es decir, algo súper anticientífico, etcétera, que tampoco me voy a poner aquí a despotricarlo. Eh, ya no voy a entrar dentro del tema queer, sino voy a entrar en algo más científico, la disforia de género. ¿Esto en China ocurre, no ocurre? ¿Cómo se trata? Porque, por ejemplo, tengo entendido de que la homosexualidad no está tipificada como tal, pero sí hay uniones civiles y casamientos y bodas. Pero lo que es la figura de matrimonio entre homosexuales no hay. No hay. Pero yo sí he visto, La... perdón, y ahora ya te dejo de hablar los 8 minutos que quedan. Sí he visto, porque he visto muchísimos vídeos de mujeres casándose, hombres casándose, lo que es una unión civil. A nivel legal es una unión civil, pero la fiesta es igual. Lo único que cambia Ah, es el papel que firma. bueno, sí, lo que pasa es que el matrimonio viene incluida una serie de condiciones fiscales que no tiene la otra condición, con lo cual yo creo que todavía queda lejos. Puede Claro, pasar, sí. La sociedad, de hecho, está varios pasos por delante del del partido en lo que es, partido. sí, en lo que es la concepción de la homosexualidad y lo que es la tolerancia hacia este tipo de relaciones, aunque hace falta aún muchísimo trabajo que hacer también a nivel social para que no se produzcan situaciones bueno, por las situaciones de discriminación que, sobre todo en el Eso seno yo familiar. creo, total, yo creo, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, en el corto y largo plazo eso no va a ocurrir. No, Porque yo soy igual, yo opino igual que tú, porque dicho mal y pronto los nazis siempre van a existir. sí. Y yo creo que para que cambie la percepción de manera absoluta, yo creo que va a tener que pasar un par de generaciones. Pero bueno, Asia en estos Pero temas está toda igual, es decir, sí, sí, por supuesto, pero específicamente sobre el tema de la transexualidad, porque es algo que no tengo ni idea. ¿Se ve, hay transexuales en China o sí, son personas muy sí hay. discriminadas? Hay transexuales en China, pero también son personas muy discriminadas, claro. Sí, sí, ¿A sí. nivel social o a nivel de partido? A todos los niveles que te puedas imaginar, a nivel laboral, a nivel Sí, es una social, sociedad. Yo China lo catalogo como izquierda conservadora, debido a este tipo de sí, problemas. sí, muy conservadora. Además, el confucianismo también ejerce una influencia que en este tipo de casos no es nada positiva, pero bueno, ahí Mm. está. Yo creo que todavía faltan varias generaciones para que esto empiece a cambiar.
la situación no es buena ni para homosexuales, ni para transexuales, pero bueno, no sé, la situación en Asia en general, porque no tiene sentido aislar a China, hay que englobarla también Claro, claro, en su claro, claro. Yo es entorno que hablo de más China, inmediato, ¿no? Claro, porque, claro. Exactamente, sí, porque pero yo creo me que llamo sí, sí, archivo sí, sí. chino. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que yo tengo que matizar que bien, o sea, la situación de China responde al Sí, marco que son algo de la general. cultura asiática, no solamente Exactamente China. la situación social que atraviesa Asia en general, ¿no? Y perdona, que se nos acaba el tiempo, nos quedan 4 minutos para que se acabe ya el directo. Me gustaría que me hablaras, que se me olvidó esta pregunta, que las demás más o menos, pues me las he saltado porque ya las tengo contestadas en la cuenta. Entonces, pues ya es Sí, algo sí, que ya sí. he tocado el tema. Pero este no te lo he tocado y me gustaría para finalizar que nos hablara, pero muy breve, porque se nos acaba el tiempo, sobre si hay libertad. No, esta no, sí, esta la que. ¿Cómo afectan los bloqueos de las apps chinas y qué apps están bloqueadas y por qué? Rápidamente. ¿Puedes repetirla? Que se me ha cortado justo cuando empezaba a hacerla. El por qué hay diferentes apps, el plan, qué apps están bloqueadas en China y el por qué. Bueno, pues básicamente es una medida proteccionista. China bloquea no contenido, sino bloquea páginas web y aplicaciones extranjeras para desarrollar las suyas propias y desarrollar dos cosas. Soberanía cibernética, es decir, evitar que los datos de los usuarios salgan del país. Y lo segundo es potenciar las empresas locales que desarrollan dichas aplicaciones. Por ejemplo, Tencent no habría existido sin esas medidas proteccionistas. Baidu tampoco habría existido. Es decir, hablamos de empresas que hoy en día son Bueno, lo de grandes, la que protección de mueven muchísimo datos, dinero. perdona, lo de la Sí, protección de datos poco hace realmente, porque todo el mundo tiene VPN o casi todo el mundo, no es algo raro ni sí, peculiar. pero sí, no creas que el porcentaje de gente que usa un VPN es tan grande. Los chinos que han estudiado en el extranjero y que hablan inglés sí que lo usan, los demás no. Y esa es la mayoría, es decir, la mayoría de la población no tiene necesidad tampoco de usarlo porque el Internet chino, a pesar de la creencia general, es muy grande. Es decir, con lo cual la mayoría de los datos se siguen quedando aquí y lo que al final les importa a ellos es que empresas como Tencent pues crecen y crean trabajo. Es irónico, ¿no? En plan, China tiene una industria muy grande en Internet gracias a eso. Así sí. que, bueno, se Mira, puede me estar a parece favor, se puede irónico, estar en contra. aquí para terminar un chiste rápido, que me parece irónico, ¿no? Que el Partido Comunista de China ponga bloqueos para no usar VPN y sea el propio Partido Comunista de China quien use VPN, ¿no? Porque ahora Sí, pensando, está la CNT, está la sí, CNT en español y sí, lo que finalmente cómo se ocurre, comunican, ¿no? sí, lo que ocurre es que hay una lista de servicios de VPN que están registrados delante del gobierno de China y que las empresas, cualquier empresa puede registrarse para usarlas. Pero claro, te puedes imaginar El papeleo va a hacerlo. sí, 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 no, y la calidad del servicio también, no son las mejores, de hecho. A nivel Pues yo tengo usuario, una... pues las puedes Y usar espera, perdón, y nadie te va a hacer nada, pero vamos, que la y perdón, que preferencia... esto me parece muy importante, que ya esto lo último que digo y corto el directo porque si no se nos Sí, sí, va sí. a la mierda. A mí además se me está Todo el acabando la mundo, batería. pues mira, perfecto. A ver, no perfecto, es una forma de hablar. El Sí, caso sí, sí. que siempre se habla del bloqueo de China hacia un montón de páginas web, sobre diferentes medios de comunicación occidentales, sobre diferentes apps, pero poco se habla del bloqueo que tiene España sobre China. Y no es broma. Yo me he puesto a investigar sobre China y me meto en diferentes... yo me he metido en páginas del Partido Comunista de China y está silenciado. No, tío, Sí, ahora no, que claro, queda un minuto. No te trabes. sí, y además, ahora desde España ya no tanto, pero desde Estados Unidos también se está haciendo una política bastante agresiva contra el limitar el uso de las aplicaciones de origen chino. Se van a cargar TikTok Total. Lo siento, Tony. Lo siento, y van Tony, por por el camino de interrumpirte. cargarse WeChat. Sí, sí.
Perdona, Tony, que te tengo que ya dejar porque quedan 20 segundos y no Sí. quiero que se corte el directo de golpe. Así que muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo Nada, y por darnos tu gracias a opinión ti. al respecto. Gracias Pues bueno, a ti, nos para mí vemos. ha sido un placer. Nos vemos.